El 28 de mayo de 2024, España, Irlanda y Noruega reconocieron al Estado de Palestina. Si bien hay varias decenas de países que han hecho lo mismo en el pasado, esta decisión fue recibida con mucho asombro por haber sido hecha en plena guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. ¿Es posible la famosa solución de los dos estados? ¿Existe una opinión rabínica al respecto? ¿Quieren realmente los palestinos tener un estado propio? Sobre esos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Mi nombre es Jonathan Meriem y gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Tuvimos un parate importante, pero hemos vuelto al ruedo. Pelea de cartel. Sí, para ver quién figuraba arriba en el cartel publicitario. Entonces, bueno, así que volvimos, aquí estamos, les volvemos a agradecer por estar ahí, apoyarnos, comentarlos, compartirlos, todo lo que puedan hacer por difundir el proyecto, se los agradecemos mucho y se nota la verdad los resultados que está gustando y que les está... Y nos pedían que volviéramos. Tal cual, les pedimos de vuelta, a volver, vamos a volver. Solo les pido que se vuelvan a juntar. Tal cual. Bueno, sí. Estamos en una situación que no es tan jocosa, estamos todavía en guerra, el país de Israel está en guerra ya hace muchos meses en la Franja de Gaza, con la autoridad de la Franja de Gaza, que es el grupo terrorista de Hamás, tal cual, y lamentablemente la guerra continúa, la guerra es triste siempre, muertos, todavía están secuestrados. Todavía hay secuestrados israelíes en la Franja de Gaza, así que es quizás el momento más desatinado para hablar de darles lo que aparentemente sería una recompensa a los palestinos en general por la situación que está pasando en Gaza. Sí, es prácticamente inentendible. Como mencionamos en la apertura, hay muchos países que han reconocido o han exigido o pedido la existencia de un Estado para los palestinos. Sin embargo, en este momento pareciera como, bueno, la verdad es que como han hecho algo tan bueno, se merecen que les reconozcamos algo que no se entiende, porque esto es importante decirlo. La Franja de Gaza estaba controlada políticamente por Hamás, es decir, la responsabilidad política estaba en manos del grupo terrorista, y ahora España, Noruega e Irlanda, que sus gobiernos han tenido numerosas actitudes antisemitas y anti-Israel desde el inicio de la guerra, ahora consideran que es el mejor momento como para reconocer el Estado palestino. Tal cual, es algo que es conflictivo por donde uno lo mire. Me puse a escuchar la declaración del presidente Sánchez para ver cómo lo ofrecía al público. Es una persona de una trayectoria política y una cintura política importante. Es interesante ver cómo una persona así quiere mostrar lo que está ofreciendo, porque de una forma lo tiene que vender a sus votantes o a quien quiere con quien se quiere congraciar con este gesto. O sea, creo que no lo miro solamente yo, no creo que gran parte de España lo considera como un gran traidor. Justo, bueno, es una persona que es capaz de hacer cualquier cosa. Ojo, como también hay políticos en Argentina, que también en Israel, ¿no? Que es capaz de hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. De absolutamente cualquier cosa, ¿sí? Y también esto parece haber sido un gesto como para congraciar a cierto sector del electorado, obviamente. Seguro, bien, tiene elecciones dentro de poco, tiene que ir a ganarlas, tiene que ver cómo tapar ciertos agujeros. Sí, o no perder por eso, todo lo que fue perdiendo, tanto aliados que traicionó y promesas que incumplió, entonces tiene que ver cómo hacer. Pero bueno, en la práctica se agarró con un tema que es extremadamente conflictivo y que puede ser realmente peligroso por donde lo mires. Es interesante porque cuando él lo plantea, primero que nada está el concepto de querer decidir por el otro, me parece. Bueno, eso es lo central, en realidad. Sí. Dale, ¿por qué? Porque de repente es como cuando dicen, porque en Tel Aviv están diciendo que, tratando de querer imponer una capital al Estado de Israel. Israel decidió su capital en Jerusalén, las decisiones se toman en Jerusalén, y si no estás de acuerdo políticamente por lo que quieras, puedes aclararlo, pero no vas a cambiar la capital desde afuera. Claro. O sea, cuando vino Alfonsín a cambiar la capital de Buenos Aires a Vietnam, no salió, pero buscó apoyo interno, no externo para eso. Uno que desde afuera opina, ¿sabes qué? Yo quiero opinar, gente que no conoce Gaza, no sabe, cuando cantan... Bueno, de hecho, Sánchez tal vez conoce, porque fue elogiado y premiado por las autoridades de Hamás. Estuvo acá, visitó Israel también después del momento de la guerra. Sí, o sea, es una persona bastante elogiada por el mundo islámico extremista, pero también lo que mencionamos, y quizá para entrar un poco, no sé si es el primer punto que querías decir, pero acá hay algo que es muy importante, para mí es básico en esta discusión, que es el reconocimiento de un Estado palestino y los palestinos que han rechazado constantemente, ya lo vamos a hablar ahora de manera más extensiva, constantemente la propuesta de la creación de un Estado palestino ha sido rechazada por las autoridades palestinas de turno, ¿sí? Entonces es como, bueno, es como cuando querés dar un regalo a alguien y otro lo quiere aceptar. Mirá, te regalo un perro, no, escuchame, yo soy alérgico a los perros. No, pero mirá, es lo mejor para vos.
Entonces, acá pareciera ser algo así. Le están dando un Estado... Sánchez, ¿vos sabés que ellos lo rechazaron 5 veces ya? ¿O más de 5 veces? Empecemos por ahí. Entonces, ¿cuáles fueron las veces que rechazaron los palestinos? Entonces, ¿y qué pasó hasta ahora, sí, históricamente? Para tener esto en claro, el concepto de un Estado palestino, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, era solamente aceptado sin la existencia de un Estado judío. O sea, cualquier propuesta que incluyera la famosa, lo que mencionamos también antes, la solución de los 2 estados. Bueno, pero acá hay un sector que no quiere reconocer la existencia del otro. Arranquemos entonces por 1937, que es, por así decirlo, incluso antes de la creación del Estado de Israel, ya había un gran conflicto acá entre árabes y judíos. Sí, el Estado estaba bajo la tierra esta, estaba el país, o sea, el territorio, porque no había país todavía, empezó bajo el dominio otomano, para poner un corte, porque si no podemos irnos a la prehistoria. Claro. Llega la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se derrumba, cae bajo el dominio británico, tal cual. Empieza el famoso mandato británico para Palestina, y bajo ese mandato surge lo que se conoce como la Declaración Balfour. La Declaración Balfour fue la primera que dice, ¿saben qué? Hace falta ser un hogar judío en la tierra de Israel. Sí, la Declaración Balfour fue en 1917 y el mandato británico empieza en el 20, o sea, ya previamente a que asuman los británicos ya entendían que había que darle una parte a los judíos de esta tierra. Claro, porque también era muy conflictivo. O sea, hubo varias peleas. Según lo que pude investigar también, los británicos decían, bueno, basta, es un desastre esto, que cada uno tenga una parte, y basta, yo no quiero tener que manejar más todo este conflicto entre 2 pueblos. Sí, ya cuando estaban ellos a cargo, claro, era una papa caliente, que quemaba, tal cual. Entonces, y ahí surge la Comisión Peel. Proponen entonces la división de la tierra de Palestina entre uno para ser un Estado judío y un Estado árabe. Tal cual. El Estado árabe iba a ser más grande, más extenso en territorio que el judío. Así todo... Perdón, antes de eso todavía, hay algo que muchos aclaran y siempre mencionan cuando estamos hablando de este tema, es que el mandato británico de Palestina era mucho mayor a lo que es el Estado de Israel hoy, incluía también Jordania, por ejemplo. Entonces, cuando de repente parten, dicen, bueno, escúchame, Gran Bretaña, ¿qué se comprometió? ¿Estado judío, Estado árabe? Jordán para acá, Jordania, o Transjordania, depende de la época, Jordania, de acá para allá Israel. Ahí está, Estado árabe, Estado palestino, Estado judío, y, o sea, Estado árabe, Estado judío, sí, todos contentos. Y después te dicen, no, pará, le dieron Jordania y después querés volver a partir lo que ya me dejaste como judío para otra vez partirlo. ¿Hasta cuándo lo vas a partir? También es importante aclararlo, mencionarlo, esa opinión que también surge en estos debates y es interesante conocerlo. Lo que pasa es que a esto también, de vuelta, nosotros damos la versión, nosotros no vamos a jugar a ser imparciales, ¿sí? Pero esto es sabido, lo pueden verificar en sus casas, pregúntenle a cualquier amigo, pueden googlearlo. El pueblo palestino es un pueblo que ha sido rechazado, vilipendiado y masacrado por varios países árabes. O sea, esta famosa hermandad árabe siempre sí, hermanos, pero afuera, porque pregúntenle a los palestinos cómo fueron tratados por el rey de Jordania, y es fácil investigar eso, así que... Sí, Septiembre Negro. Por eso, entonces... imagino que un país de Jordania con los palestinos hubiera durado, yo siempre hago este chiste, no hubo mejor solución para los palestinos de que Jordania no conquiste Israel, porque si Jordania hubiera conquistado Israel, los palestinos nos masacraban enseguida. Ahora, volviendo un poco a esto, ¿sí? La propuesta era dividir el territorio, una parte para los judíos y una parte para los árabes. Porcentualmente, según distintas versiones, era algo así como un 70% del territorio va a ser árabe y un 30% de la tierra va a ser judía. Los judíos la aceptan, sí. Los árabes no. ¿Por qué? Porque eso implicaba reconocer un Estado para los judíos, algo que estaba en rechazo del mufti, ¿sí? La autoridad eclesiástica, sí, islámica. Amin Husseini, sí, que dijo que no, que de ninguna manera ellos estaban dispuestos a reconocer la existencia de un Estado judío, a pesar de que iban a tener una porción mayoritaria de la tierra. Así que ahí tenemos el primer rechazo, 1937, recordemos antes de la creación del Estado de Israel. Tenemos el primer rechazo a una propuesta de 2 estados, uno árabe y uno judío. Sí, que venía de parte de Inglaterra, y el segundo rechazo vamos a ver que es mayoritario porque ya viene de la ONU, la recién formada Organización de las Naciones Unidas. Famoso, ¿no? El rechazo más famoso. Es el rechazo más famoso tal cual, el más importante también por la envergadura que tenía el proyecto y de dónde venía. Era una unión de países que todos se ponían de acuerdo, bueno, cortamos por acá, cortamos por allá, mitad para cada uno, Jerusalén internacional, y así fue que en 1947 la ONU dice, mira, a estas me parece son las tienen que ser las fronteras, dibujan el mapa, trazan las líneas, sí, y lo publican. Dice la organización sionista en ese momento que no había Estado judío, era como la
el proto Estado judío, dice, obviamente sí, aceptamos lo que nos den, incluso que tenían, la gran parte era el Negev, que era inhabitable totalmente, había un montón de perjuicios con respecto al plan de partición, dijeron, vamos a aceptarlo, lo que nos den, ese será el hogar nacional judío y lo desarrollaremos en base a eso. Y de vuelta viene el rechazo árabe, y de vuelta, no solamente al rechazo se suma directamente el, ¿sabes qué? Terminemos con el problema. Invadamos el país recién formado, nos aliamos entre todos los países que ya teníamos un ejército, pues todos los vecinos de la zona tenían ya ejércitos más formales todavía que el israelí, ya tenían independencia, entonces logran aliarse, invadir Israel, ya está, tiramos a los judíos al mar, el problema se terminó, no queremos partición, no queremos nada. Bueno, es que eso en realidad es una de las cuestiones que aparentemente los políticos mencionados recién de España, Noruega e Irlanda omiten o parecen querer ignorar, que es siempre el rechazo significa que los palestinos no han decidido aceptar un Estado, porque siempre implica que un Estado palestino y que no haya nada del otro lado. Entonces, ellos lo demostraron cuando ocurre la guerra de la independencia, fue eso, ¿sí? En contra de la postura de los dos estados, es atacar por todos los costados a Israel, creyendo que iban a tener éxito. No tuvieron éxito. Y esto es importante, para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque cualquiera de lo que está viendo, lo que estamos haciendo este programa, sí. El equipo de producción, la maquilladora, siempre hay una situación de que hubo una guerra de independencia en cualquier país. ¿Sí? Hubo una guerra de independencia en Estados Unidos, hubo una guerra de independencia en Argentina, hubo guerra de independencia en todos los países, ¿sí? Se independizaron. Y esta es la única guerra de independencia que todavía sigue estando en discusión. Nadie dice, la verdad que Argentina debería ser de vuelta a los españoles o no sé, a los tehuelches o lo que fuera. La guerra de independencia se declara el país, y es muy importante, creo yo, este quiebre en el 47-48 se tendría que haber acabado la discusión. Hubo una guerra de independencia, hubo un claro vencedor, se acabó la historia. Sin embargo, como vemos a lo largo de la historia constantemente, siempre cuando los judíos hacen algo se sigue estando en discusión. Pero bueno, rechazan entonces el segundo rechazo de las autoridades palestinas para hacer un Estado. Y antes del tercer rechazo, porque cronológicamente toca, 1964 se funda la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina. Sí. He visto gente decir Organización Liberal de Palestina. Ah, sí, los libertarios. Sí, una reescritura de la historia completamente anacrónica y desconectada de la realidad. Pero bueno, ¿qué pasa? Algo interesante, porque lo que hay que mencionar. ¿Sabes en qué día se fundó la OLP en 1964? No. 28 de mayo. O sea, lo que hizo Sánchez fue elegir un día específico del año, claro, a los cumplirse 60 años de la fundación de la OLP, que entendamos que la OLP no empezó como una organización política por los derechos de los palestinos, empezó como una organización terrorista cuyo objetivo, por encima de cualquier otra cosa, fue la destrucción del Estado de Israel. Después vamos a ver que hay un quiebre en su postura, una modificación, más o menos un poco de todo, pero en una organización terrorista que decía exterminar al Estado judío, se funda este día y el presidente Sánchez, en este caso, elige ese día para declarar el Estado palestino, sumado a todo lo que ya hablamos del contexto de la situación que estamos viviendo. O sea que estamos dando un premio a una fundación de una organización que empezó como política terrorista. ¿Sí? Lo más interesante también es que todos estos políticos, en realidad lo que estamos viendo desde el inicio de la guerra, todos los que se manifiestan supuestamente en favor de la defensa, que están defendiendo al grupo terrorista Hamás, es que ninguno de los que hablan podrían vivir un día bajo el dominio de estos grupos terroristas. O sea, porque Sánchez habla desde la comodidad de su sillón en España y lo aniquilarían por hereje, encima tiene vinculado al Partido Socialista y demás. Entonces, bueno, ni que hablar los Queers for Palestine y demás cuestiones. Pero volviendo un poco a nuestro tema, no quiero el tema, hace mucho que no hacemos esto, entonces hay como tenemos que charlar, descargar un poco. Sí, nosotros no vemos nunca, solamente nos juntamos acá. Solo hablamos y el micrófono está prendido, ¿sí, no? Tercer rechazo, si tenemos primero 37, 48, o sea 47, 48 en realidad, sí. 20 años después también. Sí, 67. ¿Sí? 67, una nueva guerra, ¿sí? Otra vez intento de aniquilamiento de los estados y se propone, en realidad, después de la guerra se fue estirando un poco hasta el 73-74, que se propone crear justamente de dos estados, ¿sí? La ONU propone en realidad, ¿sí? Reconoce el derecho de la existencia de Palestina, etcétera, etcétera,
Pero obviamente no funciona, no avanza la idea. Sí. Después tenemos que saltar, creo que a 1991 con la Conferencia de Madrid, donde se sentaron las bases para lo que después fue el acuerdo quizás el más famoso de la historia del proceso de paz israelí-palestino, que es el acuerdo de Oslo, firmado en la capital de Noruega, donde se empezó a sentar unas bases. Claro, pero en el 91 empiezan a hablar. En el 91 es la conversación, tal cual. Pero igual fue en Madrid, es interesante que fue allí en España, por más que España era anfitrión, pero era la Unión Soviética y Estados Unidos los que cortaban el bacalao. Y llegan ahí esas conversaciones que empiezan con los países árabes en general, con los palestinos medio en secreto, hasta que después se hace público, llegan a Oslo y se termina logrando el acuerdo de paz entre palestinos y israelíes, donde ahí sí la OLP reconoció la famosa foto entre Arafat y Rabin con Clinton en el medio, que la OLP reconoce al Estado de Israel, que eso también fue un hito en la historia. El primer hito había sido cuando lo reconoce Egipto lo reconoció. Bueno, el género que fue a Egipto. Y el asesinato del presidente y tantas cosas. La OLP reconoce a Israel, Arafat le da la mano a Rabin en ese momento, el primer ministro de Israel, que después también es asesinado por un judío también. Entonces él empieza con una conversación de paz y un reconocimiento mutuo, que era lo que Israel también tanto pedía. Reconóceme, yo existo. Una vez que empezamos de la base de que yo exista, empezamos a hablar todos los demás temas. Ahora, es interesante que sobre ese encuentro y todas esas reuniones entre Arafat, Clinton y Rabin, en estos últimos meses han salido numerosos testimonios, tanto del expresidente Clinton como de la esposa Hillary Clinton, diciendo que Estados Unidos le ofrecía lo que quería a Arafat y que ellos vieron por sus propios ojos que Arafat no quería acordar, que era prácticamente le daban un cheque en blanco. Y Arafat constantemente, Yasser Arafat, sí, quien fue el líder tanto tiempo de los palestinos, constantemente se negó. Y eso lo dicen personas que estuvieron en esa conversación, ¿sí? Nuevamente, esto también, de vuelta, sentimientos que a uno nos mueven. Porque Arafat está presentado como el gran líder de los palestinos, fue el gran responsable de los últimos años, antes de Abbas, que también, de que no existiera ese acuerdo. Estaba todo dispuesto para que se hicieran los acuerdos, sin embargo rechazó constantemente. Y cuando se produce el quinto rechazo oficialmente, que empezaron por las conversaciones de Oslo, fue en el 2000. ¿Sí? En el 2000 se da como ya se estaba cerrando la idea, bueno, vamos a acordar. Ya había habido un cambio. ¿Ya en 2000 había muerto? Ya, no, todavía vivía. Ok. Estaba Ehud Barak como primer ministro, que va con Arafat, ¿sí? Los encuentros en Camp David, me acuerdo que en esa época empezamos a conocer lo que era Camp David, una casa de verano, Camp David, en el cual voy a citar ahora a Clinton, dice: Arafat estuvo 14 días y dijo no a todo lo que le ofrecimos, ¿sí? Después de este rechazo, ¿sí? Comienza un montón de ataques de intifada, la segunda intifada, 1800 y pico de muertos en ataques terroristas. Pero ahí se da entonces la cuarta. Tenemos, para repasar un poco, 37, 47, 67 y 2000, que en realidad empezaron los acuerdos en el 91, pero que el rechazo oficial termina siendo en el 2000. Sí. ¿Sigo para adelante? Dale, sí, Olmert, ¿sí? 8 años después, quinto rechazo de los dirigentes palestinos para la creación de un Estado palestino es con otro primer ministro, Ehud Olmert, y del otro lado estaba Mahmoud Abbas. Ya estaba Mahmoud Abbas. 2004 muere Arafat, entonces ya estaba Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas, que de vuelta, siempre con este discurso de que supuestamente no tiene, implica que no van a reconocer, no reconocen el Estado judío, que no se van a mover ni un centímetro de la vieja Palestina, etcétera. Entonces tenemos el quinto rechazo en 2008. Sí. Incluso ya con Barak, lo que se le ofreció era casi la totalidad del reclamo palestino territorial, con hasta derecho a retorno, un montón de cosas. Con Olmert se hace completo, tipo ya 100%, eran dos partes que no les daban a cambio con una compensación de otros terrenos en otros lugares. Entonces tenían la totalidad del terreno que pedían, como que ya Olmert fue pensando, bueno, que no tenga más excusas, le doy todo lo que quieren, terminamos, firmamos la paz y se acabó la violencia. Y se encontró de vuelta con el no de Mahmoud Abbas y de vuelta al plan que se cayó. La última ya saltando al... Un segundo, pará, quiero acordar. ¿Cuándo fue la...? Estoy buscando acá, lo tengo por acá, pero ya me perdí el... Se me fue el mouse, como diría. La entrega de Ariel Sharon de los... 2005. Antes del 2008, ya en 2005, que esto también es fundamental para entender el conflicto de hoy en día. En 2005,
Ariel Sharon, que era considerado un halcón. El halcón de Israel. Era considerado un halcón de la ultra. No la ultra, porque en ese momento no se hablaba tanto de ultraderecha. No, pero la derecha, representante de la derecha, era la derecha en persona. Era. Más que Netanyahu, incluso en ese momento, muchísimo, una figura mucho más potente que Netanyahu. Y él ordena el retiro de todos los asentamientos, de todos los judíos que vivían en la Franja de Gaza, que habían hecho de un desierto, habían creado industrias que eran muy súper rentables, casas, viviendas, instituciones. Estaba realmente como una ciudad plena de todo derecho. Aparte funcional. Que la levantó todo y dijo, ¿saben qué? Vamos a desconectarnos, que se queden todos ellos, y empezamos a separar. Si el problema, ¿cuáles son los asentamientos? Bueno, hagamos la prueba. Todo asentamiento, que llamarlo asentamiento también es una connotación política, toda población judía en Gaza la vamos a levantar y la vamos a poner en Israel para que ustedes no tengan más este motivo como excusa, como traba. Sí, que fue absolutamente tremendo para la sociedad israelí, dividió a la sociedad israelí de una manera durísima. De hecho, Sharon al poco tiempo después tiene el derrame cerebral porque por así decirlo le costó la vida esa decisión seguro. Es decir, ya había habido gestos, y en 2005, estamos hablando hace 19 años, que no había ni un judío ahí. Se le dio control de la Franja de Gaza, así que era prácticamente se autogobernaban. También, entre paréntesis, había una pelea totalmente entre dos grupos extremistas. Estaba Fatah y Hamas. Fatah se quedó con el control de Cisjordania y Hamas controlando la Franja de Gaza. Eran a dúo hasta que Hamas se impuso por la violencia, eliminó literalmente a toda oposición política. Eso no aparece tanto. No protestaron los campus. Sí, tal cual. Y bueno, la última, sí, que hubiera sido como un broche de oro. No quiero entrar si a uno le gusta más o menos la figura de Donald Trump, pero es innegable los avances que hubo, al menos en política del Medio Oriente, durante su mandato con los acuerdos de Abraham. Sí. Y hubo un gran intento, también evidentemente quería ponerse la famosa cucarda del haber sido el creador de lo que llamó el acuerdo del siglo. Sí, tal cual. Una nueva propuesta para los palestinos, ya mucho menos generosa que la que fue la de Barak al principio, incluso la de Rabin, la de Barak y después la de Olmert. Pero bueno, escuchen, tienen esto, les compenso económicamente, vamos a levantar el lugar a nivel de industria, a nivel de economía. También fue rechazada, a esa ni se presentaron porque Mahmoud la foto Abbas sigue siendo, porque la democracia ahí en Palestina es fantástico. Fue Arafat y Mahmoud Abbas son tal cual, y la foto fue Trump con Netanyahu solos, no había ningún interlocutor del otro lado. O sea que vemos un sucesivo rechazo de la parte por lo menos del gobierno, de los líderes palestinos al programa de dos estados, que es lo que ahora justamente vienen países de afuera a imponerlo. ¿Saben qué? Como dijiste vos, te doy el regalo no sé si lo quiero. ¿Viste? Aparte asumiendo, el conflicto es porque no tiene un estado palestino. Recién repasamos 6 veces en distintos momentos de la historia, para repasar los años 37, 47, 67, 2000, 2008, 2007, 2008 y 2019, sí. Tal cual. Vemos como que de repente sucesivas rechazos y viene de afuera si tengo la solución. No, claro. El problema es porque ustedes... ¿Qué problema? Que se le está dando algo que no quiere. Pero bueno, esa es la realidad. No importa por cómo se quieran informar, pero estos son los datos. Con los datos no hay mucha discusión para dar. Si te puedo gustar más o menos. Algo interesante que Sánchez cuando habla dice en un momento... Porque esto va a lograr la famosa Palestina unificada y democrática. Cuando Palestina no está unificada, no se quiere unificar porque tenés a Hamas en la Gaza, Cisjordania, al Fatah, y después tenés, aparte la parte democrática, la última elección en Palestina fue en el 2005. 2006 iba a ser, elección entre comillas, pero aparte digamos que hubo elecciones. Los carteles por una Palestina laica, socialista y democrática. ¿Pero qué? ¿De dónde? Hablan de Palermo, Hollywood. No hay ningún país que sea laico y socialista. En el mundo árabe no hay nada así. Seguro. Y de vuelta, y cuando la mitad está gobernada por Hamas, que es una dictadura teológica directamente, es un islamismo radical, que es hermanos de los hermanos musulmanes, para el Estado Islámico. Vemos como que gobierna la Sharia, elegidos por la ley musulmana, fanática muchas veces, intolerante. Entonces, venís de afuera con la solución, mira, ya está, lo resolví. Y no, escuchá, veniste y empezaste a empapar de lo que está pasando adentro. No sé si sigue existiendo, pero yo me acuerdo cuando era más chico estaba la revista Barcelona.
Sí, de la cómica que tenía con el eslogan una solución europea para los problemas argentinos. Esto es lo mismo. Tenemos una solución europea de demócrata para los problemas del Medio Oriente. Sí, sí, hay una reacción inicial que me gustaría destacar de la diputada Yarel Haskell, no sé si la leíste. No. Que cuando de repente Sánchez anunció esto, dice, se están involucrando lo de afuera porque Noisel va a reconocer al País Vasco y a Cataluña como estados independientes. Claro. Como que no me tengo que imponer yo desde afuera con conflictos internos. Puedo ayudar, puedo estar para colaborar, lo que me pidan, vení, hacer de mediador porque tenés buenas relaciones con los dos, pero de ahí imponer una solución desde afuera. Aparte, medio que lo sitúa a él en forma opuesta, dice, no, estas regiones tienen un rico patrimonio cultural, idiomas especiales, claro, una historia, los citó tipo de contrapartida, y es así que reclaman de ser libres de su destino, como ustedes piden Palestina, hagamos lo mismo, que es más, es una chicana política, obvio, pero que entendamos como que es cómo se ve la metida desde afuera para una cosa así, la intervención extranjera así, en un conflicto. Ahora, vos tenés un comentario respecto de las autoridades rabínicas, ¿no? Sí, tal cual, sí. Antes de eso también tenemos antes de más, que está la famosa Convención de Montevideo, que no mencionamos, pero en 1933 en Montevideo se juntaron los países y dicen, escúcheme, ¿qué es un Estado? ¿Qué le vamos a pedir a alguien, a un lugar con gente para que sea un Estado? Y pidieron 4 condiciones, las cuales hay que ver si vamos a evaluar juntos si se cumplen con Palestina o no. Pero dijeron, primero, una población permanente. Estos viven acá. Se puede decir que quizás están. Un territorio definido. Y definir territorio es muy complicado, porque fíjate lo que fue el plan de Trump, que era una especie de queso gruyère con un lugar, y después si no, fronteras del 67. Pero escúchame, si la OLP fundó en el 1964 y no pedían otra cosa, porque esa parte que ahora piden era egipcia y era jordana, entonces no la pedían como propia. Queremos lo que nos, tipo lo demás, lo que es judío. Claro. Cuando Israel invade esos lugares, no, fronteras del 67, que esta cosa de Israel quiero que sea mía. Y España, y ahí Jordania y Egipto que nos zafamos, se fueron ahí, no peleen entre ustedes, no me metan más en el lío. De vuelta, territorio definido es complicado. Gobierno propio. También tenés 2 gobiernos distintos, con 2 formas de gobierno, que se pelean entre sí, trataron de hacer un acuerdo en 2011, pero después se vino todo abajo otra vez. Entonces, y después capacidad de entablar relaciones con otros estados. Vemos que incluso para la definición... Con España pueden hacer... Con España puede ser, sí. Pero de vuelta, vemos como todavía le falta para su formación. Porque hay gente que dice, no, al revés, declarar como estado y después van a lograr esto. Como el huevo y la gallina, ¿por dónde empieza? Pero igual, si no vemos que le falta eso, que no quiere la lucha interna. Y ahora sí vayamos a esta parte que es el tema de la opinión de los grandes rabinos de Israel. Es un debate inicial a flor de piel desde Oslo y mucho antes también. Se entregan terrenos para conseguir la paz. Primero, la gran pregunta es... Perdón, el tema de los terrenos para conseguir la paz es que se ha confirmado y se ha comprobado que eso no es cierto. Porque se ha entregado, volviendo, por eso mencionamos lo de Ariel Sharon. En el 2005 se entregó la totalidad de este terreno y de ahí es donde constantemente están atacando, donde surgió la última tragedia. Y que no fue sorpresa, porque la gente cuando se debatía la desconexión, hablaban, si vos liberaste terreno, queda en manos de Hamas, hay declaraciones del 2005, no las puedes creer, decís, se va a llenar de misiles, van a disparar contra Ashdod, contra Ashkelon. Futurista, ¿viste? La gente tenía bola de cristal. No, se veían venir cómo se dan las cosas cuando liberás la zona y queda al libre de decisión de los que mandan, que los que mandan tienen como carta fundamental destruir Israel. Entonces, ¿qué estás haciendo? Entonces, un tema era de si las tierras da paz. O sea, si la tierra da paz, uno diría, bueno, ¿sabes qué? Ponemos la paz por encima de todo, que sería basado en el principio judío del Pikuach Nefesh. Claro. O sea, si vos tenés todo el judaísmo para cumplir, Shabbat, Kasher, ya lo hablamos varias veces, pero si hay algo que va a afectar, va a poner en riesgo la vida, ponemos la vida por encima de casi todas las mitzvot. Hay 3 que son la excepción, que creo que ya las hablamos, si no, hablaremos en otro capítulo sobre cuáles son las excepciones. En 4 meses. Esperemos que no, esperemos una semana que viene. Pero de vuelta, entonces se pone más conflictiva la cosa. Entonces tenemos varias opiniones, partiendo de la base que esta paz es ambigua o este Pikuach Nefesh es ambiguo, porque de vuelta, si estaría claro y obvio que dar el terreno al Estado palestino trae la paz para la región y salva todas las vidas, no se dudaría, casi nadie lo pondría en duda. Primera opinión, esto les recomendamos como introducción, vayan a ver el capítulo que hablamos de sionismo y antisionismo entre el judaísmo, porque también importa mucho de qué opiniones de cada uno, o sea, porque vamos a ver quién viene la opinión y por dónde surgen los tiros. Está la opinión del Rebbe Yoel de Satmer, que él dice soberanía judía no hay que tener en ningún lado, entonces entreguen todo. A la fuerza, ¿no? Ah, sí, déjenlo. Está la opinión más Dati Leumi, que es la opinión más nacionalista religiosa, que dice al revés. Queremos que todo el Estado sagrado, tierra sagrada, sea bajo nuestro control y quede bajo nuestro control. Surge el Rebbe de Lubavitch, que dice en un momento, también cuando se opinaron en el caso de Oslo, el Rebbe todavía vivía y opinó que no se entregan territorios soberanos. Ya del lugar ya es de Israel,
que quede bajo Israel, basándose en la ley de Shulchan Aruch, donde la tierra que se convirtió en tierra de un judío en Israel debería permanecer tierra judía. Está el Rav Shach, que el Rav Shach era mucho más pragmático en este aspecto. Siempre el mundo litaí en este aspecto se puso mucho más pragmático. Y bueno, entonces ve qué pasa y tratan de vuelta, bajo el supuesto de decir, mira, si entregas tierras va a haber paz. No es cierto eso. Y el Rav Shach dijo lo mismo, si esto es una garantía. Se entrega, el Golán, está en ese momento hablando del Golán con Rav Shach, y dijo, si vivimos 2000 años sin Golán, podemos tener otros 2000 años sin Golán también de vuelta. Como que no hace falta que sea nuestro, si eso va a ser justamente vuelta garantía para una paz. Claro. Y por último está el tema de la opinión del Admur de Belz, que él decía que, de vuelta, a una paz verdadera, entreguemos lo que haga falta. Sí. Y de hecho, cuando le pidieron que opine sobre el Sharon y en el 2005 la desconexión, se opuso. Dice, pero como usted dijo que sí. Pero no, investigué con altos cargos militares, altos mandos militares, y no va a haber paz. Entonces, ¿qué estamos hablando? Era una condición de la otra, no unilateral. Y está Rawad Yosef, que quedó un exponente porque estaba en el gobierno cuando fue Oslo, entonces se consideró que apoyó el plan de Oslo y realmente así fue, esperando quizás esperanzadoramente que haya paz y que sea útil, que después de vuelta también, cuando llega lo de Sharon, se puso de vuelta, porque lo mismo, se puso con mucha violencia discursiva contra la idea de Sharon. Sí. Entonces vemos que, de vuelta, el espectro es muy grande, pero tenemos opiniones para todos lados y cada una según su opinión, su fuerte. Pero de vuelta, repasando rápidamente lo que dijimos, imponerse en un conflicto es siempre complicado. Sí. Creer que uno tiene en la bola de cristal la solución es para lío. Sobre todo cuando la solución propuesta ya ha sido intentada y fue rechazada por la parte a la que supuestamente se está beneficiando. O sea, el discurso de, bueno, hay que darle a los palestinos un estado porque no lo tienen, y esa es la razón de los ataques. La respuesta es, fíjense en los libros de historia, hubo 6 veces en las cuales se propuso un estado palestino y siempre se opusieron. Entonces, la otra lectura que había que hacer es, ¿qué estás proponiendo un estado palestino y que no exista Israel? Porque eso es lo único que van a aceptar del otro lado. Perdón, que tiene una política dentro de su gobierno que terminó usando la frase de su discurso. Bueno, sí, Yolanda Gómez. De Yolanda Díaz, tal cual, que dijo de que Palestina libre del río al mar. Me encantaría que visite, así como estaba vestida y demás, que ponga un pie en cualquier país a la elección. Pero ese discurso, que aparentemente es inofensivo, está hablando de la idea original palestina, que fue la con la cual se fundó la OLP en el 64, que era destruir Israel. Sí. No me importa de un estado propio, de hecho nunca quisieron de un estado propio, era que ellos no estén y después vemos cómo nos hablamos con Jordania o quien sea que esté acá. Entonces, de vuelta, estás metiéndote en un conflicto que o es de desconocimiento o de maldad, hay que ver cuál es la intención es la que tienen, pero de vuelta, tratando de imponerla fue una solución que no se hizo, no fue viable hasta ahora. Ojalá sí la haya, porque nosotros solamente queremos que haya, pero no se den los motivos, y peor de todo hacerlo en un contexto donde estás casi dando una especie de premio por la masacre de judíos más grande del Holocausto. Y estando a la violencia, mira, haga más violencia que con esto ganan, ¿viste? Claro. Como que ese es el premio. Y no va por ese lado. Justamente tiene que ser todo lo contrario el proceso de paz, que empieza desde la paz y por la paz y para la paz, sino que usa un elemento violento, sale el desencadenante de esta situación. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Imaginamos que va a haber discusión al respecto. Es un tema bastante conflictivo, no lo esquivamos, consideramos que era importante hablar de esto y también era un buen tema para volver. Esperamos, encontrarnos nuevamente la semana que viene. Así es. Bliner, sí, pero esperemos que sí mantener la constancia. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana próxima.